Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Oficio de Vivir, el programa que te cuenta las historias de los destacados y destacadas del Diario de la República. Hoy vamos a conocer la historia de Martín Rinaldi Tosi, un doctor en bioquímica que lleva adelante un proyecto para la detección rápida de coronavirus. Mi nombre es Martín Rinaldi Tosi, tengo 43 años, soy investigador de CONICET, profesor titular en la Cátedra de Bioquímica para la carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Cuyo. Bueno, el proyecto se me ocurrió porque veníamos trabajando en una temática que era la de reacciones de amplificación genómica desde hace un par de años. Y bueno, veía que venía una pandemia, que había un nuevo microorganismo y de alguna manera queríamos ver cómo dentro de nuestro conocimiento podíamos de alguna manera hacer algún aporte. El proyecto lo escribí en el volcán cuando vivía ahí. Fue bastante difícil porque empezamos en el mes de finales de enero, en el mes de febrero, a diagramar una idea de cómo podía ser el hecho de tener una reacción o un método diagnóstico que sea efectivo y que sea económico. Veíamos que uno de los problemas que podía tener la Argentina era el tema de la centralización de los análisis, que se realizaban todos en Buenos Aires, y eso era muy engorrosa la logística, muy caro el transporte y sobre todo el tema de los tiempos, que eran uno de los requerimientos que se tenía para controlar la pandemia. Bueno, escribimos un proyecto, digamos, más o menos de cómo podía ser. Empezamos a buscar un financiamiento privado y público al mismo tiempo. Hablamos con la decana de la facultad a ver si había en el gobierno alguien que estuviera interesado en una idea de este tipo. Y paralelamente también buscamos en otros lugares, en Buenos Aires, y buscamos financiamiento privado incluso afuera. Logramos dar con un financista en Panamá que bueno, estaba interesado en la temática. Bueno, por cuestiones de logística fue difícil continuar por ese lado. Y bueno, después apareció una oportunidad que fue la convocatoria esta de los IP-COVID para trabajar en esta temática. Ya teníamos casi todo el proyecto escrito o al menos delineado. Empezamos a ver la normativa, las bases del concurso, como todo lugar donde uno se presenta a solicitar dinero. Y bueno, así fue que hasta el último día, el último minuto, estuvimos llenando formularios y mandando la convocatoria. Después que la mandamos, vimos que la oferta de investigadores que había y de proyectos que había era muy buena y muy amplia. Se presentaron más de 970 proyectos y bueno, el monto total era de $50 millones. No iban a financiar más de $100.000 por proyecto, entonces sabíamos que más de 50 proyectos no eran los que nos iban a elegir. Bueno, obviamente es como muy baja la probabilidad de poder haber llegado ahí, de obtener el financiamiento. Así que bueno, no es parte de nuestra tarea todo el tiempo estar buscando subsidios para poder desarrollar las actividades de investigación. En el mes de mayo, ya los primeros días de mayo del año pasado, el doctor Félix Nieto me llamó un viernes a la noche, el ex rector de la Universidad Nacional de San Luis, para comunicarme que estaba dentro de los seleccionados. Y la verdad que no lo podía creer. Como te decía, las probabilidades eran muy bajas, pero evidentemente el proyecto era de muy buena calidad. Y bueno, la verdad que una emoción enorme en ese momento. Estaba con mis dos hijos y bueno, más que ponerme a llorar. La verdad que fue una emoción muy grande. Estaba con mi esposa después también.
No entendía nada de lo que pasaba porque obviamente me veían llorar, no sabían por qué. Bueno, tratar de explicárselos a ellos y bueno, y después no paró de sonar nunca más mi teléfono desde ese día. Así que bueno, la verdad que para mí representó un desafío enorme. Yo vine a esta institución, bueno, hacía un año que había venido a esta institución y empecé prácticamente de cero, con un espacio muy pequeño, casi sin recursos humanos, prácticamente el que estaba era yo y otro colaborador que tenía. En un pequeño espacio de 12 metros cuadrados para poder hacer investigaciones, muy poco equipamiento. Básicamente la estrategia estaba casi obligado a asociarme con otros investigadores, así que era como un desafío, la verdad que muy, muy grande. Bueno, obviamente para la Argentina este subsidio es mucho dinero, no así para el mundo a lo mejor, los montos que se manejan son otros, pero para Argentina es un subsidio muy grande y ejecutar en muy poco tiempo. Así que bueno, ahí empecé también a delinear otra estrategia que tenía que ver cómo armar una especie de consorcio, buscar las piezas que hacían falta para armar todo y tuvimos que prácticamente armar el laboratorio desde cero. Necesitamos hacer algunas remodelaciones. En ese sentido, bueno, nos recibió la ministra de Salud. Y bueno, se le planteó cuál era el proyecto. Éramos los únicos ganadores en toda la provincia de San Luis con este proyecto. La relevancia que tenía y bueno, obviamente las felicitaciones y me brindaron todo su apoyo. Dentro de ese apoyo fue hacerse cargo de las remodelaciones que necesitábamos hacer porque los subsidios contemplan los gastos de equipamiento, los gastos de insumos, pero no contemplan infraestructura, no contemplan sueldos, no contemplan otras cuestiones, así que tuvimos que empezar a trabajar, a buscar. Así fue como de alguna manera di con dos investigadores que estaban en la provincia de San Luis, en la provincia de Mendoza, perdón. Eran becarios postdoctorales, la doctora Corina Verónica Sasso y el doctor Rodolfo Ortiz Flores. Se terminaba su beca postdoctoral, quedaban prácticamente sin ningún ingreso y bueno, así fue como los tenté a que vinieran a este desafío, a sumarse. Lo pensaron muy poquito, bueno, se tomaron un tiempo para pensarlo, 2 días, la respuesta fue sí y bueno, ahí empezar a gestionar. Tenían que hacer una mudanza, instalarse nuevamente en la provincia de San Luis y bueno, ahí empezó, digamos, también toda la colaboración de gente más par mío y bueno, dividirnos un poco las tareas. Mientras ellos estaban gestionando la mudanza para que ellos pudieran volver a la provincia de San Luis, bueno, y que había que buscar un lugar, hablar con sus familias también ahí, coordinar un montón de cuestiones. Arrancó la obra acá para poder hacer todas las remodelaciones que hicimos en el laboratorio. Y bueno, también mientras hacían las remodelaciones trabajaba desde mi casa, arrancando con todo lo que era el proceso de compras, que fue extremadamente engorroso. Muchos de los equipos no estaban en el país, había que traerlos, había una alta demanda, casi todo se compra en Buenos Aires. Así que bueno, también el tema de la logística para traer los equipos, no era fácil ingresar a la provincia. Así que bueno, fue un trabajo, la verdad que muy, muy arduo. Te diría que en el último año no debo dormir más de 4 horas por día, entre cumplir con las cosas del laboratorio, del proyecto y a su vez también familiares, obviamente. Vamos a una breve pausa, ya volvemos con más El Oficio de Vivir.
El proyecto de Martín fue financiado por la Nación tras ser seleccionado entre más de 900 propuestas del país. De mi infancia, que bueno, era tremendo, todo el tiempo experimentando, flasheando con un montón de cuestiones, el fuego, la electricidad, todo lo peligroso era lo que más, la electrónica, bueno, todo lo que hacían mal era lo que me llamaba la atención. Bueno, así un poco fue eso, muy curioso, muy metido, siempre en todo, por aprender, siempre una gran apertura hacia el aprendizaje. En la primaria era un total desastre, una cuestión que me aburría muchísimo, estaba muy rezagado siempre, no hacía las tareas, un desastre. Mucha insistencia y bueno, obviamente de mis padres, mucho apoyo atrás. No había a veces las herramientas que hay ahora, tecnológicas o los soportes que hay ahora de la maestra particular. Esta era la escuela y vos, ahí, básicamente. No había mucho más que eso. Y bueno, después en el secundario inicié en una escuela técnica que tenía la parte de electricidad, porque me gustaba mucho la electrónica. Me llamaba mucho la atención. También tenía química y también tenía mecánica, o sea, tenía 3 especialidades, la verdad que muy buenas, eran los mejores colegios técnicos de la provincia de Mendoza. Y bueno, así empecé en la escuela, también los primeros años muy duros, porque pasé de un turno simple a un doble turno, tuve que medio como relegar las actividades deportivas que me gustaba jugar mucho al fútbol, y bueno, tuve que relegarlo un poco por el estudio. Y bueno, al final en la mitad del colegio secundario también me llevaba materias, me llevaba todas las materias más duras, física, matemática, química, biología. Y bueno, fue así que eso como que me empujó a decir, bueno, o te preparás en estas materias o repetís el año o quedás fuera de la escuela. Entonces, bueno, evidentemente me tuve que preparar con otra profesionalidad ahí. Superé las materias esas y tuve la suerte de encontrar a alguien que me las explicó bien y que me hizo gustar. Y dije, bueno, voy a elegir química. Voy a seguir por acá. Me gustó la química. Ahí en cuarto año tenía un profesor de la universidad adentro de la escuela, capo en química, muy capo. Nos daba más de 17 horas de química por semana. Era química por todos lados y las daba las tres del mismo tipo, así que estábamos casi de lunes a viernes con el mismo profesor. Pero la verdad que una enseñanza enorme, una pedagogía tremenda, y te diría que de los compañeros de la secundaria casi la mayoría terminó eligiendo algo relacionado con la química, porque fue tal digamos, la pasión que nos generó, nos motivó con la química, que muchos eligieron bioquímica, ingeniería, pero siempre relacionado prácticamente con la química. Bueno, llegó sexto año, me recibí de técnico químico industrial en petróleos. De mi promoción había más de 15 amigos que querían estudiar bioquímica. Todos decidieron quedarse en Mendoza, en la universidad privada, y bueno, yo decidí venirme a San Luis. Creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Salir de mi casa me dio muchísimas enseñanzas, aprender un montón de cosas nuevas que uno no las tiene en cuenta cuando vive en la casa. Hacerse cargo de los impuestos, hacerse cargo de la comida, hacerse cargo de la ropa, hacerse cargo de un montón de cosas, hacerse cargo de uno básicamente. Y bueno, obviamente también había una cuestión económica ahí, porque la universidad privada, aún viniendo acá a alquilar, seguía siendo más económico que ir a la universidad privada. Y aparte porque la universidad pública
tiene otra cuestión que tiene que ver con toda esta área, que es el área de investigación, que a la universidad privada le cuesta un poco más porque obviamente no recibe los fondos o los subsidios del Estado, sino que tiene que hacerlo a través de aportes propios. Y bueno, no está tan fomentado, divulgado como si está en las universidades públicas. Así que bueno, esa fue, si no me equivoco, 14 de febrero del 97. De un día para el otro me dijo mi papá, ¿qué va a hacer? Un día sábado, perdón, el 14 empezaban las clases, un día 12, me dijo mi papá, ¿qué vas a hacer de tu vida? Le dije, mañana llévame a San Luis, de la noche a la mañana. Así que al otro día vine, me trajo mi papá y mi mamá prácticamente con un colchón, un cuaderno y un bolso, no tenía nada. No sabía dónde iba a vivir, no tenía nada planificado, conocía a una sola persona nada más, que era allá de mi ciudad, un amigo, y eso es todo. Y vine el primer día, resolví todo, dónde vivir, con quién estar. El primer día de ir a clase no sabía ni dónde quedaba el comedor universitario, no sabía dónde quedaba la terminal de San Luis, y San Luis chiquito, no sabía nada, muy perdido. Pero menos de una semana ya empecé a tener amigos, porque bueno, San Luis tiene esa particularidad de que vienen muchos chicos de afuera, más o menos el mismo corte, entonces todos piden muy esforzados, así que vienen con la misma necesidad de vincularse, porque si no te vinculás quedás aislado. Entonces esa vinculación te lleva al primer día, charlas con el de al lado, al otro día con el de adelante. El profesor, si mañana no traen mate, no entran, entonces el mate siempre es la excusa para vincularse. Así que bueno, súper agradecido de esta provincia, la cantidad de amigos que fui recolectando a lo largo de la vida universitaria. Bueno, el proyecto la verdad que fue muy ambicioso. Nosotros nos planteamos 3 objetivos, o tenía tres patas bastante bien definidas. Tiene una parte que era científica, una parte que era tecnológica y otra parte que era como más innovativa. Dentro de la pata científica era la que más nosotros podíamos aportar, que tiene que ver con el desarrollo de la reacción, lograr una reacción genómica que sea más eficiente, más económica de las que se venían, más fácil lectura, de las que se venían desarrollando, con las que se venían trabajando. El segundo objetivo era la parte esta más innovativa, que era el desafío de poder desarrollar un método o un dispositivo que uno pudiera hacer la toma de muestra y pudiera hacer la reacción todo en el mismo tubo, sin tener que abrirlo. Eso estaba pensado o estuvo pensado con el propósito de que el análisis pudiera hacerse en un laboratorio de baja complejidad. Una vez que uno hacía el hisopado, cierra el tubo y se hace toda la reacción adentro, ya tiene que tener el cóctel de los reactivos en su interior. Y bueno, el tercer punto era el desarrollo de un equipo de termobloque, que es donde se hacen las reacciones que nosotros proponíamos hacer. Son equipos que, si bien están en el mercado, nosotros proponíamos hacer un equipo propio específico para esto, que era un equipo que no tiene botones, no tiene pantalla, se opera todo con el celular a través de una aplicación. Eso permite bajar el costo, porque al no tener pantalla y no tener botones se va bajando el costo del equipo, y a su vez que no hubiera contagios por contacto, por tocar pantalla. Se opera todo de forma inalámbrica. Así que esa parte del proyecto lo estamos desarrollando con una empresa que se llama Animaco, que es una empresa de pequeños emprendedores en Buenos Aires, con los que yo venía trabajando hace unos años en esta tecnología y en otras. Así que
bueno, básicamente esos fueron los tres objetivos que tuvo el proyecto. La verdad que uno, a los que les gusta el fútbol, nunca puede dejar de hacer la comparación futbolera. Y bueno, sí, el proyecto fue como haber pasar a jugar en primera o entrar al cupo de los equipos, de los planteles que juegan la Libertadores, con laboratorios muy buenos, laboratorios de punta, investigadores muy reconocidos en la Argentina. Así que bueno, una satisfacción, una responsabilidad muy grande, es lo que yo siento en este momento. También conducir un poco los destinos del laboratorio. El laboratorio tiene un perfil de investigación, pero a su vez tiene un perfil tecnológico muy marcado. Eso también es lo que quiero terminar de fortalecer. Tiene la visión de un laboratorio de desarrollos aplicados, de cuestiones que sean tangibles, que sean útiles, que sirvan para la salud humana, para la industria, para la veterinaria, que puedan de alguna manera brindar soluciones a la gente. Y tiene una lógica muy distinta a los laboratorios en los que yo venía trabajando. La lógica es en algunas cosas vertical, pero en la mayoría es una lógica muy transversal. Hay muchas participaciones de grupo, todo el grupo está informado de cuáles son los gastos que hay en el laboratorio, en qué se gastan las cosas, cada cosa que se gasta se hace una consulta, se piensa mucho en qué se va a ejecutar el dinero, mucha responsabilidad, pensando que son fondos públicos y gastarlos de la mejor manera. Bueno, en todo hay una participación muy transversal. No hay eso de que siempre el jefe se lleva los laureles. Y así pasó un capítulo más por El Oficio de Vivir. Nos volvemos a reencontrar el próximo lunes a las 21 por Canal 13 de San Luis.